Hola, ¿qué tal? Estamos en medio de la Semana Santa ya. Nos acercamos a los días del Tríduo Pascual y en consecuencia creo que resulta sumamente oportuno meditar sobre la identidad cristiana, es decir, ¿somos cristianos? ¿Cómo somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? En el fondo, estas son las preguntas dominantes que están de telón de fondo de toda esta Semana Santa y especialmente del Tríduo Pascual. Cristo manifiesta con elocuencia lo que Él hace. Y al manifestarse con elocuencia, nos cuestiona a nosotros y nos deja la pregunta ahí pendiente. ¿Nosotros somos cristianos? La pregunta es incluso más personal de parte de Cristo. ¿Tú me sigues? ¿Eres uno de los míos? Y por eso es que creo tan propicio compartir contigo las reflexiones maravillosas hechas por el Papa Benedicto XVI cuando se encontró con un grupo de políticos cristianos de Europa, en las que hizo una reflexión sobre lo que significa el derecho del cristiano de actuar en el ámbito público y cómo nosotros, los católicos, no podemos permitir que la fe sea empujada fuera del ámbito público porque nuestra misión como cristianos, y en la cual tenemos que reflexionar en estos días santos de Semana Santa, esté íntimamente ligada con el tema de nuestra identidad cristiana y está íntimamente ligada con nuestra misión, la misión asignada por Jesucristo, que es la de ir y evangelizar, ir y anunciar lo que nos dijo en secreto, como dijo el mismo Jesucristo, para pronunciarlo desde las terrazas, desde los balcones, es decir, desde un lugar prominente y visible, sin miedo. Y esa es una tarea que no corresponde solamente a los obispos o a los cristianos que tienen un papel destacado en la vida política o en la vida pública. No, nos corresponde a todos los laicos, a todas las laicas. Es nuestra responsabilidad, tuya y mía, ¿no? Y el Papa justamente decía que los cristianos no tenemos, en esta reunión con estos políticos, no tenemos que dejarnos amedrentar y tenemos que reafirmar nuestra tradición cristiana, porque de esa manera, y aquí cito textualmente, vamos a permitir y vamos a lograr derrotar a una cultura claramente difundida que empuja a la esfera privada y subjetiva la manifestación de nuestras convicciones religiosas. Es decir, existe un movimiento creciente, especialmente en Europa. El Papa le estaba hablando a europeos, pero en realidad en todo el mundo, un movimiento creciente que enfrentamos los cristianos que quiere relegar la fe al ámbito completamente privado y que se manifiesta en el sinnúmero de feministas, de políticos secularistas, de abortistas, de grupos de presión homosexual, lo que sea, que básicamente dicen, mira, los católicos tienen el derecho a pensar lo que quieren, pero mientras no interfieran con la vida pública porque creemos en la separación de iglesia y Estado. Nosotros los católicos también creemos en la separación de iglesia y Estado, pero es muy distinta una separación iglesia-Estado de quitarnos a nosotros el derecho como ciudadanos de expresar nuestras propias ideas. Una feminista puede decir sí al aborto y un católico, ¿por qué no puede decir no al aborto? ¿Por qué la feminista le dice tú estás imponiendo tus ideas religiosas sobre los demás? ¿Ella no está imponiendo sus ideas antirreligiosas ante los demás? Claro que sí. ¿Y por qué ella sí tiene derecho a imponerlas y yo no tengo derecho a exhibirlas y a proponer lo que pensamos nosotros? Entonces, por eso el Papa nos advierte de tratar de derrotar esta forma de cultura claramente difundida, dice, ¿no? Y es más, señala que las políticas basadas en este supuesto no solo implican el rechazo del papel público del cristianismo, sino que generalmente excluyen también el reconocimiento de nuestra tradición religiosa, que es tan clara, y esto supone una amenaza para la misma democracia, cuya fuerza depende de los valores que promueve. Efectivamente, nosotros, los creyentes, tenemos que comprender que cuando se pretende silenciarnos a nosotros por ser creyentes y no se nos quiere reconocer el derecho de entrar al ámbito público a debatir, a plantear nuestras propias ideas y a plantear nuestro propio modelo de sociedad, justamente se está amenazando a un grupo significativo
y se está recortando la democracia. ¿Por qué es una amenaza de la democracia? Porque en el fondo, una democracia que dice que nadie que tiene creencias religiosas puede opinar en el ámbito público, en el fondo lo que está haciendo es convertirla en una dictadura gobernada por una microinteligencia secularista que rige al país no desde los palacios de gobierno, no desde los ministerios de justicia, no desde las salas judiciales, no desde el Congreso, que son los poderes reconocidos de una democracia, sino que gobiernan al país desde sus torres de marfil intelectualoides, desde sus restaurantes exquisitos, desde sus chalés con saboreo de martinis, ¿no? Desde sus torres de élite. Y esa es una dictadura, esa es una tiranía, aunque conserve las formas de una democracia. Por eso es que el Papa advierte contra el riesgo de la tiranía, ¿no? Precisamente, el foco principal de las intervenciones de la Iglesia, dice el Papa, son precisamente la de revelar de la necesidad de tener el derecho de exponer nuestros valores, ¿no? Oponerse a estos valores, dice el Papa, e ignorarlos en vez de dialogar con ellos, es un signo de inmadurez cuando no de debilidad. Ciertamente, la inmadurez y la debilidad del secularismo que hoy enfrentamos, de feministas, de ideólogos secularistas no creyentes que creen que la Iglesia no tiene derecho a hablar, de grupos de presión homosexual, de los grupos antivida, cualquiera de ellos, ¿no? Justamente, en este contexto hay que reconocer la existencia, dice el Papa, de una cierta intransigencia secular que es enemiga de la tolerancia y de una sana concepción secular del Estado y de la sociedad. El Papa sigue: no hay que olvidar que cuando las iglesias o comunidades eclesiásticas intervienen en el debate público expresando reservas o recordando una serie de principios, esta no es una forma de intolerancia o una interferencia, ya que tales intervenciones apuntan únicamente a iluminar las conciencias. Y es más, el Papa dice lo siguiente: nosotros, ¿no?, tenemos algunos temas en los cuales intervenimos los católicos y en los cuales los católicos tenemos que intervenir, y todos esos temas se centran en la protección y la promoción de la dignidad de la persona, ¿no? Y por eso dice, nosotros tenemos que prestar una particular atención a la protección de la vida en todas sus etapas, al reconocimiento y la promoción de la estructura natural de la familia, como una unión entre hombre y mujer basadas en el matrimonio, es decir, nos advierte contra las uniones homosexuales, la protección del derecho de los padres a educar a sus hijos. Y miren lo que dice el Papa: mire hermano, mire hermana, estos principios no son verdades de fe, si bien la fe los ilumina y los confirma, están grabados en la naturaleza humana y por lo tanto son comunes a toda la humanidad. La acción de la Iglesia en su promoción, por tanto, no es de carácter confesional, sino que se dirige a todas las personas, prescindiendo de cualquier afiliación religiosa. Cuando nosotros anunciamos y defendemos el derecho a la vida, a la familia, a la de los esposos de ser padres de sus hijos y educarlos sin que interfiera en organizaciones que pretenden llenar a nuestros hijos con ideas que no son las que nosotros aceptamos, obviamente nosotros no podemos permitir que esto suceda, y cuando lo decimos, no lo decimos con un carácter confesional, no estamos hablando acá como un dogma de fe, hablamos como una realidad humana que tiene que ser reconocida y defendida. Que tengas un buen día.